Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes, Alejandro. Hola, buenas noches. Y un servidor. ¿Cómo están? Para nuestro programa de Verdades Divinas. Tenemos realmente mucho, ¿cómo diríamos? Mucho entusiasmo en este tipo de programa, porque nos da la oportunidad de poder penetrar cada vez más en todo esto de la divina voluntad. Y yo quisiera repetir esta petición que hemos hecho a veces, de no salirnos del ámbito de la divina voluntad, porque eso nos dispersa y no nos permite el profundizar en este conocimiento. Y aparte de eso, ni Alejandro ni yo tenemos bueno, hablo por mí, no por ti, a lo mejor me equivoco. O sea, no tenemos la capacidad de poder entablar toda una serie de diálogo, de plática sobre temas que no sean de divina voluntad. Así que vamos a empezar y vamos a tratar de que todo se concentre en este conocimiento. Es tan rico, tan vasto la parte de la divina voluntad que en realidad no habría necesidad de estarnos dispersando, ¿no? Vamos a empezar, Ale. Dice Sara, si uno tiene un hijo drogadicto y lo ve como se hace daño, ¿puede o no orar por él y cómo? Bueno, esto hemos hablado ya de ese tipo de oración. O sea, la oración en la divina voluntad lleva como dos finalidades. La primera, que es la principal, es reparar al Padre, reparar a Jesús, darle el amor, la gloria que deberían de haber tenido de toda la familia humana. Y eso implica el reparar los actos de las personas que están fuera del orden divino. El acto del hijo que es drogadicto, el acto del hijo que pues se ha separado totalmente de ese camino que Dios nos da. En definitiva, lo debemos reparar. ¿Cómo? Dándole a Dios lo que este hijo y junto con él todos los que como él actúan, dándoles el amor, la gloria que deberían de haber recibido. Al mismo tiempo, lo que se hace es rehacer el acto. O sea, no nada más amar y darle gloria, sino vamos a rehacer el acto. ¿Cómo se rehace un acto? Bueno, llevando a cabo tomando los actos que Jesús hizo, ahí sí es, tomando los actos que Jesús hizo y poniéndolos como nuestros, pero con la intención de que Dios los reciba como de parte de la persona o de las personas a las que estamos queriendo reparar. Esa es como la petición, la oración. ¿Qué petición vamos a hacer para ellos? Que Dios les dé el reino, que Dios les dé su reino. ¿Qué quiere decir eso? Que les dé el conocimiento, que les dé la luz, que les dé la fuerza para poder salir adelante. Y con eso le estamos pidiendo todo, porque generalmente nos limitábamos en la voluntad humana, nos limitábamos a la petición de la curación, del que deje el vicio, o sea, muy buenas intenciones, pero todo quedaba como intención y a reserva de lo que Dios quisiera hacer. Ahora, desde la divina voluntad, lo primero que estamos haciendo es tomar la voluntad de Dios para pedir, y eso Dios lo toma como una petición hecha por Él mismo, no una petición hecha por la criatura, sino una petición que se hace Él mismo a Él. Por lo tanto, él dice, ¿podré acaso, o el Padre podrá acaso negarse a sí mismo algo que Él quiere? Sí, pues no. Difícil así, ¿no? Así que esa sería como la actitud, la acción de cada uno de nosotros. No solo para el hijo drogadicto, no solo para el hijo en malos pasos, no solo para la persona que está cometiendo, pues,
actos fuera de la ley, fuera de la ley de Dios, no solo para el adúltero, no solo para el fornicario, no solo para el pederasta, no solo para el ladrón, para el sicario, para todos, para el abortero, para el abortista, sino para todos. Y este es un punto principal que necesitamos entender. Necesitamos pedir ese reino para las personas que están fuera de Dios. No solo para los que están enfrascados en un vicio, sino para los que están cometiendo cosas contrarias a la ley de Dios. Necesitamos pedir por el adúltero, necesitamos pedir por el fornicario, necesitamos pedir por el violador, necesitamos pedir por todos los malos, ¿sí? Por el asesino, por el pederasta, porque por ellos vino Jesús a sufrir. Jesús murió por ellos, Jesús sufrió por ellos, sufrió más que por los buenos. Y ahí está enfrascada esa petición de Jesús de no solo amar a los que nos aman, sino de amar a nuestros enemigos. Dice Silvia, Jesús le dice a Luisa en el escrito 18:13 que Adán poseía todos los gérmenes de todas las ciencias, incluida la medicina. Y yo me pregunto cómo podía hacer esto si el hombre no iba a enfermarse. ¿Es acaso porque en la sabiduría divina estaba prevista la caída del hombre y los remedios pertinentes? Exactamente, así es. Nada más que yo le cambiaría una palabra. No es que estuviera prevista. O sea, no es que Dios haya dicho, bueno, como el hombre va a caer, o bueno, no habría problema. Dios sabe que el hombre va a caer. Dios sabe que el hombre va a perder los dones que tiene, los dones preternaturales, que era la impasibilidad y el no deterioro, y por lo tanto tiene que poner un remedio. Y ese remedio Él lo puso en toda la naturaleza. Porque todo lo que nosotros hacemos para curarnos, o sea, prácticamente sale de la naturaleza, ¿sí? Porque aunque sean cosas químicas que hemos ahora como etiquetado como esto es químico, pero la química sale de la naturaleza, no hay nada, ningún elemento que no salga de la naturaleza. Que es transformada por el hombre, sí, pero gracias a lo que Dios creó. El hombre nunca ha creado una medicina. El hombre nunca ha hecho absolutamente nada que no tenga como fundamento, como base lo creado por Dios. Entonces Dios prevé esto y lo pone. Y lo pone en Adán como germen, o sea, como una semillita. Porque dice Jesús que todo lo que nosotros, el ser humano, puede llegar a hacer o puede llegar a lograr, todo lo puso en Adán. Y lo que no puso en Adán, el hombre no lo podrá tener. Está confusa esta pregunta, se la voy a leer a ver si le entiende qué le quieren decir. Dice, está hasta el límite la divina voluntad, no hay salida, tenemos que pagar hasta el último centavo, pagar las deudas. ¿Cómo sabremos que estamos en el buen camino? Pues hoy en día la iglesia camina el Calvario con la corona de espinas. Interesante pregunta. Yo creo más o menos entender cuál es lo que quiere preguntar. ¿Cómo llegar a saber que en la parte final que estamos en el buen camino, si la iglesia prácticamente está, no sé, con confusión, como dice ella. Confusa, haciendo cosas que quizá no están perfectamente enmarcadas dentro del magisterio o en algunas ocasiones hasta en contra de la doctrina, ¿no? Yo pienso que las cosas son muy sencillas. Mire, tenemos
tenemos toda una historia enorme de 2000 años de enseñanza. Tenemos en primer lugar el Evangelio, o sea, enmarcarnos en el Evangelio, que es la misma palabra de Jesús y las mismas palabras de los apóstoles, o sea, en todo lo que son las cartas de los apóstoles, en fin, ahí hay una guía perfecta. Todo lo que la ley, o sea, en el Antiguo Testamento está enmarcado, también es un camino recto de la Iglesia, los mandamientos. Todo aquello que se salga de ese camino está mal. No hay vuelta de hoja. No podemos matar porque hay un mandamiento que dice no matarás. No podemos robar porque hay un mandamiento que dice no robarás. No podemos fornicar, no podemos cometer adulterio, no podemos dejar de respetar a nuestros padres. En fin, hay un camino perfectamente marcado. Amarás solo a tu Dios, no a otros dioses. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí está el camino. Luego llega Jesús con su evangelio y nos pone el camino del amor. Prácticamente ese es como el punto principal, ¿no? El amor. Están las bienaventuranzas, que es todo lo que Jesús nos pone como otro medio de saber por dónde caminar. Pero sobre todo tenemos el camino marcado por el llamado de Él. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Después toda la enseñanza de los apóstoles, o sea, y yo siempre digo sobre todo Juan y Pablo, que son como los pilares del conocimiento, ¿no? Está Pedro, que dice cosas enormes y de él sale eso de que nos quiere compartir su naturaleza divina, en fin, de todos. Y después tenemos el magisterio de la Iglesia, o sea que es como el resumen, es la explicación de todo lo que nos fue dejado y ahora es ya puesto a nosotros para ser entendible y digerirlo. Y eso es nuestra doctrina. No nos salgamos de la doctrina, no nos salgamos del Evangelio, no nos salgamos de la ley de Dios, no nos salgamos de nada de esto y no importa lo que la Iglesia haga. La Iglesia no es, o sea, esto hay que entenderlo así, la Iglesia no es una persona, la Iglesia no es un conjunto de personas, la Iglesia es algo más allá de lo que podemos significar nosotros. No importa la dignidad o la altura que tenga la persona o las personas. La doctrina de la Iglesia es primero. No nos salgamos de eso y sabremos que vamos por buen camino. En cuanto a la divina voluntad, o sea, bueno, la divina voluntad es como el punto culminante de toda esa doctrina. Ahí está, en ese vivir en la divina voluntad. Yo camino dentro de la Iglesia, ahora voy a enfocarme a vivir esto que nos revela Jesús, tratar de vivirlo, tratar de entenderlo. Si no se puede, no hay problema en cuanto a la pregunta. O sea, ¿cómo sé que estoy bien? Estoy tratando de vivir todo esto. Y si llevo el catecismo de la Iglesia al punto máximo, es que Dios me quiere participar su naturaleza, su vida divina, su divinidad, sus atributos, su poder, su bondad, sus obras. Ese es catecismo de la Iglesia. Eso me debe servir como base para entender que la divina voluntad entra dentro de la enseñanza y de la doctrina de la Iglesia. Nada más que aquí ya me dice el cómo. Allá me decían el qué es lo que Él quiere, pero nunca me dijeron el cómo. Aquí me están diciendo el cómo. Dice Mercedes, yo entiendo que el alma que vive en la divina voluntad, de alguna manera somos corredentores con Jesús y María. ¿Se podría decir que esto es correcto? Así es.
totalmente. Es enorme lo que nos está diciendo. O sea, ¿por qué? Porque estamos participando de los mismos actos y de los mismos efectos que Jesús logró e hizo en este mundo. Así que no tenemos prácticamente ninguna duda de esto. Y luego, lo voy a decir de esta manera, hay personas que afirman que no somos almas víctimas, que en la divina voluntad no hay ese sufrimiento que Dios pide o que Dios quiere para poder seguir adelante con su obra redentora. Esto es un tremendo malentendido. ¿Por qué? Porque el alma en la divina voluntad es el alma que tiene el mayor sacrificio que existe, más que cualquier alma víctima, porque las almas víctimas han participado de los sufrimientos exteriores de Jesús, de los sufrimientos físicos de Jesús, de los sufrimientos también quizá un poquito de su interior, morales, ¿sí? Pero el alma que vive en la divina voluntad sacrifica todo, porque es un sacrificio, es una crucifixión completa de nuestra voluntad, no con 3 clavos, sino con un clavo por cada acto. Por eso es que la Virgen dice que no hay sacrificio mayor que un alma que vive en la divina voluntad, que no le da nunca vida a su voluntad, ni siquiera en un respiro. O sea, si eso no es sacrificio, entonces no sé qué sea. Y en ese sacrificio Jesús pone sus sufrimientos, sus dolores, y ahora el alma participa de todos los dolores de Jesús, participa de todos los sufrimientos de Jesús en sus propios sufrimientos, y entonces le agrega al sufrimiento de Jesús, le agrega el propio. Y eso dice Jesús después en alguna lectura, que es tremendo lo que dice. Si alguna alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos de las criaturas hechas en mi voluntad. Es total. Y hay muchos argumentos más, pero ahorita, bueno, me limito a esto, en que el alma que vive en la divina voluntad es un alma víctima. Y esa alma víctima está coparticipando con Jesús en sus actos redentores. Dice Guadalupe que cuando irá a Celaya, Guanajuato. Algún día que, como hemos dicho muchas veces, algún día que se junten, se pongan de acuerdo y nos hagan la invitación, y con mucho gusto vamos. Dice Sandra, ¿a qué se refiere o qué son los giros? Ya hay programas de giros, ¿verdad? Así es, mire, es un tema muy bueno, muy interesante. Yo simplemente me limitaría a decirle que es el girar es la vida en la divina voluntad. Es el ponernos, el irnos poniendo en todos los actos de Dios. Dios tiene un solo acto, es un acto único. En Dios no hay tiempo, es un eterno presente. Por lo tanto, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha logrado, está encerrado en un solo acto y en un eterno presente. Entonces el alma que vive en la divina voluntad, al entrar en el ámbito de la eternidad, toma todo aquello y ahora lo va a ir pasando, va a ir poniéndose en diferentes etapas de la historia. Se va a ir poniendo en diferentes etapas de la creación, cuando Dios crea, cómo lo crea, y a ir tomando posesión de aquello, e ir conociendo lo que Dios ha puesto en las cosas creadas, por qué lo puso, para qué lo puso, el amor que puso y para quién era el amor. Y entonces la criatura lo toma como propio y ahora corresponde a Dios
en amor por todo lo que ha hecho, y no a nombre personal, sino a nombre de toda la familia humana. Entonces, gira en cada cosa de la creación, gira en cada acto de Jesús en la redención, gira en cada acto de la santificación, de la divinización de la criatura, gira en todos los actos de la iglesia, en fin, gira en todo. Eso es vivir en la divina voluntad. Ahora, hay unos programas que ya están sobre, que hablan de giros. De diálogos divinos, el número 47, el 49 y el 50. O sea, son 3 programas donde se define más en forma qué es este girar. Si quiere consultarlos, creo que ahí tendrá una respuesta más convincente. Dice Espíritu, ¿cómo es posible que podamos ofrecer los actos santos de tantas personas? No sé si de los santos. Por eso, ¿cómo es posible? Simplemente recuerde que la divina voluntad lo contiene todo, lo encierra todo en ella. Todo lo que toda la humanidad ha hecho está encerrado en la divina voluntad. Todo lo que la humanidad ha hecho de bueno, de santo, ha salido de la divina voluntad. O sea, la divina voluntad otorga al ser humano la capacidad de poder actuar en forma santa, en forma virtuosa. Así que en ese momento, el alma que está en la divina voluntad toma todo eso y lo toma como si fuera de él y lo rehace en la divina voluntad y lo ofrece a Dios como si todo hubiera sido hecho en la divina voluntad. Dice. Quizás suene raro, perdón. O sea, pero para esto hay que empaparse un poquito sobre qué es la divina voluntad, el cómo actúa, y para esto es la lectura del libro de cielo, ¿no? Dice Leticia, doctor, me han buscado para madrina de confirmación, pero aquí se hace un retiro que deben asistir padres, el niño a confirmar y los padrinos. ¿Qué hago? Vaya, o sea, no hay ningún problema con eso. O sea, en realidad esto, bueno, pues usted realmente quiere participar, quiere comprometerse a ser madrina. Bueno, es un compromiso muy serio porque casi todos, incluyéndome a mí, mea culpa, como dicen, casi todos adquirimos compadrazgo, que ahora ya se llama así, adquirimos ese compromiso con el niño. O sea, un compromiso de educar, un compromiso de llevar adelante toda la educación de la fe. Y que si usted está dispuesta a asumir ese compromiso, está dispuesta a llevar a ese niño por el camino de Dios, adelante, hágalo. El ir a un retiro, no hay problema. Dice José Luis, pensaba si cuando se comulga la Sagrada Hostia, también está María en esta comunión, pues Jesús tomó de su carne. Así es, o sea, de que está María, no hay problema. O sea, eso incluso lo dice en varias ocasiones. María es la depositaria de la Eucaristía, María está concebida en Jesús, Jesús está concebido en María, está repetida toda la vida de Jesús ahí en la hostia, María forma un solo anillo de unión con Él. O sea, María está, pero no solo María. Donde está Jesús, que es Verbo eterno encarnado, está el Padre. Donde está el Padre y está Jesús, está el Verbo encarnado, está el Espíritu Santo. Y donde están ellos, lógicamente tiene que estar María. Y ya un poco más como ampliando este panorama, ahora también está todo el cielo, porque el cielo es estar en Dios. O sea, claro, la parte actuante la toma Jesús. Y es al que estamos como dirigiendo ese
es ir a recibirlo. Pero también también estaría Luisa, ¿sí? Porque en la divina voluntad están todos unidos y la divina voluntad es la que tiene a Jesús ahí, encerrado, puesto en la hostia y en el vino. A Jalapa, Veracruz, tampoco hay planes de ir próximamente, ¿verdad? No. Dice Mirna, doctor, escuchaba en un programa donde dice que ya tenemos una cantidad de actos y que haremos en divina voluntad y que con ellos seremos juzgados. Pero los que no conocen divina voluntad, ¿qué pasará a los que no los conocen la divina voluntad? ¿A nosotros por conocerlo nos pedirá más? Bueno, eso sí. Jesús le dice a Luisa que no hay nadie que entre al cielo que no haya hecho por lo menos un acto en su voluntad. A esto tenemos que entenderlo de la siguiente manera. O sea, la divina voluntad nos ha proveído de todos nuestros actos a través de toda la historia del ser humano. No nada más a partir de ahora, que es la divina voluntad actuante en el hombre. La divina voluntad que se conocía anteriormente era la voluntad permisiva, la voluntad querida y la voluntad ordenada. Los mandamientos, en pocas palabras. Y lo que Dios hubiera querido de nosotros, pero que nosotros tomamos decisiones a veces acordes a lo que Dios quería y a veces totalmente separados, ¿no? En términos generales, o sea, todos hemos hecho un acto, por lo menos, de divina voluntad. Así que el alma, llegando a este punto, va a tener forzosamente un acto. Si no tiene ni un acto, no entra al cielo. O si rechaza el entrar al cielo y dice, no me interesa esto y lo deja, no hay problema. O sea, ahí se va a donde ella quiere. Pero el alma que haya realizado un acto de la divina voluntad en vida, sabiendo lo que eso es una vida divina que ahora ya se multiplicó en su acto y él le pertenece a ella. Por lo tanto, esa criatura, dice Jesús, no se podrá perder de ninguna manera. ¿Sí? Pregunta Antonio que si la cremación está permitida. ¿La iglesia lo permite? No hay problema. Y Adriana pregunta que dice que no fue a misa el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, que si está en pecado mortal. Que yo sepa, no sé si sea misa de obligación. O sea, esto necesita consultarlo. Estas son las preguntas que le digo. En realidad lo voy a decir de esta manera, o sea, a mí no me preocupa mucho porque escucho misa todos los días, o sea, me he acostumbrado desde hace mucho a acudir a la Santa Misa todos los días. Entonces ya casi nunca me pregunto si eso no es de obligación. Creo que no, pero mejor preguntárselo a un sacerdote, ¿no? Que sí, sabemos si hay en Quito, Ecuador, algún grupo de Divina Voluntad. Sé que en Ecuador hay, claro que sí, está una librería que es la librería de Jesús de la Misericordia, creo que se llama. El dueño de ella es el señor Fausto Galeano, y él tiene grupos de Divina Voluntad ahí en Ecuador. O sea, sería cosa de buscarlo. Pero bueno, yo creo que con esto de la librería y del nombre de él, Fausto Galeano, es fácil poderlo localizar. Dice Leticia, Doctor Jesús dice a Luisa que para ella es necesario que llegue al 4º grado. Entonces, ¿será válido para nosotros si no llegamos al 4º grado? Así es.
Para Luisa, que era la primera en donde se iba a hacer la primera transmisión de este reino en una criatura salida del pecado original, era necesario que ella tuviera la plenitud de toda la divina voluntad en ella para que lo pudiera transmitir y que pudiera fundarse en ella este reino. Para nosotros, en nosotros la santidad divina se divide en grados, vamos a ponerlo así, en grados. Quién menos, quién más, quién en totalidad. Y eso es, mientras hagamos actos en la divina voluntad, aunque no sean continuados, esos actos ya nos confieren la santidad divina. Y de alguna manera, aunque no persistamos, aunque no continuemos con esa vida, pero esos actos significarán una gloria infinita en el cielo que nos llevará mucho más allá de cualquier santo conocido hasta la actualidad. El ejemplo es lo que Jesús le dice a Luisa. Luisa le pregunta por la santidad de Adán y Jesús le contesta que es el santo más santo que existe, porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer, o sea, en la unidad de su voluntad. Así que ahí ya hay un grado de santidad divina. ¿Quién más, quién menos? O sea, está representado en aquel mar que Luisa ve con pequeños objetos flotando, unos en la superficie del mar, otros un poco sumergidos y otros totalmente en el fondo, perdidos en el fondo del océano. Son las almas, los diferentes grados o modos de vivir. O en los 4 grados, que es el que está fuera totalmente, que no recibe la luz del sol, que está en su cuarto, en su casa, con ventanas cerradas, entra un poco de luz, pero no los efectos de la luz. Hasta aquel que se lanza al sol y ahora ya no se ve él ni ve la tierra, ahora ya se convierte en sol. Cada uno de nosotros va a decidir en qué grado quiere vivir, pero todos ya pasan al grado de santidad divina. Jesús juzga de acuerdo a lo que el alma sabe, de acuerdo a lo que el alma recibe. Entre más recibe, más se le pide. Así que el alma que conoce, el alma que tiene este conocimiento de la divina voluntad, tiene como más, ¿cómo diríamos? Más necesidad de actuar en ella que el que no conoce. Y se le va a pedir cuentas porque se le va a decir, tú conociste, a ti se te dio, pero no lo llevaste en práctica, lo despreciaste, lo ignoraste, lo hiciste a un lado. Entonces tenemos un poco más de culpa que el que no conoció, ¿no? Luisa, dice Leticia, Luisa gira en toda la creación y Jesús le dice a Luisa que está haciendo la numeración de todos sus actos para ver si llega al número establecido por Jesús. Uh-huh. Y yo pregunto, ¿cuántos actos tiene Jesús establecidos para nosotros? Eso sí que ahora sí me la puso muy difícil. O sea, Jesús mide nuestra vida, nuestra existencia, la mide en actos, no en años. ¿Cuántos actos saca Jesús de sí mismo para que los vivamos nosotros? No sabemos. Son una infinitud de actos. Entendamos que cada movimiento nuestro es un acto que estamos poniendo en funcionamiento. Cada palabra, cada pensamiento, cada respiro, cada latido, cada paso, cada obra, cada acto de mi corazón, cada latido, cada acto de mi sistema digestivo en digerir los alimentos, cada acto de mis órganos en depurar, en mantener toda nuestra vida, es enorme. Es una cantidad de actos inimaginable, pero todos van dirigidos a formar una vida divina, todos juntos en la criatura.
podemos vivir de dos maneras, una haciendo actos, que es lo que decía yo hace un momento, y serán actos divinos que se ponen o se convierten, vamos a decirlo así, en una vida divina, que ahora le pertenece a la criatura. Y esa vida divina que ahora se puso en cada acto, debería de servir como alimento para hacer crecer una vida divina en nosotros. Si nosotros continuamos siempre en la divina voluntad, entonces vamos a ir haciendo una vida divina en nosotros. Pero eso depende del número de actos y de la constancia nuestra. Pero saber cuántos actos nos dio Dios, imposible decirlo. O sea, imposible decirlo porque no tenemos la menor idea de cuántos actos hacemos en cada segundo. En cada segundo son miles de millones de actos, porque mi cuerpo está formado por miles de millones de células y cada célula tiene actos. Así que bueno, habrá que esperar una calculadora divina para que nos pueda decir tantos esto, ¿no? ceros. Dice Jessica, tengo una duda en cuanto a si somos hijos de Dios, porque he escuchado que no somos hijos, sino creación de Dios, y en otra ocasión que sí somos hijos, pero adoptivos. Y yo pregunto, ¿y dónde escuchó? Pues nada más dice eso. Bueno, o sea, aquí el punto es un poco discutible. Jesús habla de que todos somos hijos de Él. Y creo que es muy lógico. Todos venimos de Él, somos creación de Él. Él desde toda la eternidad ha puesto ¿cómo diríamos? Un germen de vida divina en nosotros y que ese germen lo debemos hacer crecer prácticamente con nuestras obras. No importa qué tipo de ambiente o de sociedad me he desarrollado. Yo ahí tengo ese germen. Ahora, ese germen divino va a crecer de acuerdo a los actos, pero a los actos que yo haga conforme al alimento que Dios quiere. Dios quiere virtudes. Las virtudes se practican, o sea, combatiendo vicios, y Jesús nos deja sacramentos. Y esos sacramentos nos sirven de ayuda, de certificación, de no sé cómo decirlo, o sea, es una ayuda para seguir adelante. El bautismo es prácticamente la unión nuevamente con la vida divina, ya la vida divina en sí, y eso es por lo que perdona el pecado original, que era la ausencia de esa vida divina. Pero el germen lo tenemos por creación. Y eso Jesús nos lo repite en varias ocasiones, de que todos tenemos ese germen. ¿Sí? No sé qué otra cosa podríamos hablar. Jesús muere por todos. Jesús no muere nada más por sus hijos, como los hemos mencionado. Jesús no muere por uno u otro individuo malo, bueno, con virtudes o sin virtudes, sino que muere por toda la humanidad y a todos nos dona su propia vida para podernos llevar hacia Él. A todos nosotros nos engendra en María, para dárnosla como madre, y María es generada en cada uno de nosotros. O sea que tenemos todas las insignias de ser hijos de Él. Entonces, no sé exactamente a lo que se haya referido con esta pregunta ni dónde lo oyó. Quizá son maneras de decirlo, pero en términos generales todos somos así, todos somos hijos de Dios.
Dice Leticia, si durante el día en cualquier momento le digo a Jesús, Señor, por ti, contigo y en ti, es como si hiciera el acto actual. A ver, otra vez. Dice Leticia que si le dice a Jesús, Señor, por ti, contigo y en ti, es como si hiciera el acto actual. Pues sí, o sea, si se me olvidó en un momento dado y lo digo cuando me recuerdo que no he estado unido a él, perfecto. También lo puedo decir como un acto preventivo, porque me paro en la mañana y lo pongo contigo, por ti y en ti, o sea, todos mis actos, y sería como el acto preventivo, ¿no? Sí. Yo quisiera nada más darle las gracias al Padre por la aclaración, que estas fiestas no son misa de precepto, que es más o menos lo que yo pensábamos, ¿no? Gracias, Padre. Y el Padre dice, el Padre Dengo, buenas noches, Dios los bendiga a todos y nos dé su gracia para que nuestras vidas sean un devenir de actos en divina voluntad. Gracias. Dice que, y luego la otra, dice sobre la cremación creo que también vale la pena poner lo que el Padre dice. Dice, la cremación está permitida por situaciones de la época en que vivimos, pero no es recomendada, pues no es la forma bíblica, ni cristiana, ni católica de enterrar a los difuntos. El cuerpo es templo de Dios. Perfecto, Padre. Gracias nuevamente. Gracias, Padre. Dice, qué valiosa es la presencia de un sacerdote, ¿no? Sí. Y eso nos da la tranquilidad de que no estamos diciendo cosas al vacío, y si las decimos, que nos saque del atolladero, ¿no? Dice Adriana, buenas noches, ¿debo invitar a Jesús a vivir en mí o a su divina voluntad a vivir en mí? Mire, aquí vamos a respetar lo que Jesús nos va diciendo. Nos dice que su voluntad es la que lleva a cabo los actos, y esos actos son actos hechos por ella, y ella es divina, por lo tanto son actos divinos. Pero vamos a poner, la voluntad simboliza al Padre Celestial, y el Padre Celestial es el motor, de todo lo que Dios hace. Por lo tanto, la voluntad divina como que simboliza al Padre, y es esa semejanza que nosotros tenemos con el Padre, nuestra voluntad humana. Hasta ahí creo que las cosas van entendibles. Después Jesús nos dice que Él, siendo el Hijo, Él es la palabra de Dios, porque Él es el verbo según es una palabra, y es una palabra que indica acción, y la acción es un verbo en forma gramatical. Por lo tanto, todas las cosas fueron creadas por el verbo, porque es Dios creando, pero a través de su palabra. Entonces la palabra, que es el verbo, es el que crea todo. Ese verbo tiene dos naturalezas desde toda la eternidad, que es la naturaleza divina, que es la que le corresponde, y la naturaleza humana, que es la que se vuelve carne, según San Juan, para poder tener a una criatura divina fuera de la Trinidad, o sea, en el adextra de la Trinidad, para poder Dios entablar esa relación de amor, en que Dios se da plenamente a una criatura, esa criatura lo puede recibir, y esa criatura le puede pagar en amor, pero en amor divino también. Así que, o sea, tenemos ya ya me salí, perdón, ya se me fue ahorita. ¿Cuál era el punto? Era que si debe
invitar a Jesús sí, a su vida. perdón, pero es que a veces se me pierde. Pero hay una lectura, y hay algunas lecturas donde Jesús dice así textualmente: yo soy la divina voluntad. Entonces, yo diría, no nos metamos en problemas. Yo invito a la divina voluntad a estar en mí, a actuar en mí, y yo sé que teniendo todo lo que la divina voluntad contiene, mis actos son iguales a los actos de Jesús. Entonces ahora estoy prácticamente invitando a Jesús a vivir en mí. Y la igualdad, la fusión con la persona de Jesús, eso es el punto culminante. E incluso está desde el catecismo. Hay varios artículos del catecismo donde nos dice que la finalidad es llegar a hacer una sola cosa con Jesús. El que recuerdo ahorita es el 521 y creo que el 460, creo. Pero el 521 es seguro. Entonces, en el momento que la divina voluntad actúa en mí, en ese momento tengo a Jesús en mí y Jesús está actuando en mí y la divina voluntad está actuando en mí, está repitiendo mis mismos actos y yo estoy llevando a cabo los actos de Jesús. Dice Mirna, como actos entendemos que son cualquier cosa que hagamos, desde hacer el aseo en casa, ir a misa diario, también será un acto. Todo. Donde hay movimiento, vamos a ponerle movimiento. El movimiento es un acto. Ahora, para entender, y quizás no es el tema, pero vale la pena irlo aclarando. Nosotros le hemos dado el nombre de acto a la acción. Barrer, hablar, pensar, dormir, comer, caminar, parpadear, respirar, latir, en fin. Y entonces hay lecturas donde Jesús nos dice que Él desde toda la eternidad creó todos los actos de las criaturas. Y uno dice, caray, a ver, explíquenme eso. Porque si Él creó todos los actos míos, quiere decir que yo estoy predestinado. Y luego San Pablo como que nos reafirma esta idea. Porque San Pablo dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Y entonces sí dice uno, caray, ahora sí ya no entendí. No, la cosa es simplemente palabras. Para Dios lo que está significando en acto es un impulso divino que Dios saca de sí mismo. Y ese impulso lo va a recibir la criatura para poder llevar a cabo un acto, que es lo que preguntaban hace un momento, ¿cuántos actos sacó Dios para nosotros? No sabemos. Son miles y miles de millones de impulsos que Dios ha sacado. Yo lo voy a recibir para moverme, para seguir vivo, para seguir existiendo y poder seguir actuando. Pero tengo una voluntad humana. Y esa voluntad humana tiene la capacidad de tomar ese impulso para moverse, pero quitándolo y llevando a cabo un acto de voluntad humana. O puede unirse y dar como resultado un acto de voluntad divina. Por lo tanto, vamos a cambiar los nombres. Dios creó los actos o los impulsos y lo que nosotros hacemos son los efectos del impulso o del acto divino. Y entonces ya no hay confusión. Dice Leticia, si no dejo un día de girar en los 3 fiats, ¿puedo decir que vivo en el divino querer y por ende tener vida divina? Cada vez que vivimos, que nos ponemos en ese punto de vivir unidos al querer divino, en fin, estamos viviendo vida divina, sí. Ahora, decir que vivimos ya sumergidos en ese sol, en ese punto, eso es otra cosa, porque eso es continuidad.
no volver a hacer un solo acto de voluntad humana. El ejemplo es la Virgen. Y Luisa, a partir ya de su estancia con él, con Jesús, pero si no continuamos, podemos estar hablando de actos que dijimos hace un rato, de actos divinos, y después se cortan y luego otra vez actos divinos. Son esos grados de vida en la divina voluntad, unos en la superficie, unos un poco más adentro y unos totalmente en el fondo del océano. Eso ya depende de nosotros. Pregunta Sandra. Al consagrar el vino se decía sangre que será derramada por ustedes y por muchos, pero hace unas semanas hay sacerdotes que ahora dicen por ustedes y por todos. ¿Es válida la consagración? Yo más bien pienso que era al revés. O sea, antes se decía por todos y ahora se dice por muchos. O sea, ¿sí? Dice, Perdón, espérame. Esto, o sea, es muy difícil poderlo entender así, pero en las Biblias antiguas, o sea, antes de que sufrieran cambios, se hablaba tal y como se dice ahora, ¿sí? En las revelaciones que hay de Jesús sobre ese momento, está tal y como se dice ahora, ¿sí? O sea, es por muchos, no por todos. El motivo de que lo hayan cambiado y ahora lo vuelvan a cambiar, lo ignoro. O sea, no sé cuál es el motivo, pero las palabras exactas son esas. Ahora, cuando la iglesia define algo, la iglesia en forma global, bueno, pues eso es válido. Jesús le concede a Pedro la posibilidad de atar o desatar, o sea, de hacer cosas que ate algo y eso quedará atado en el cielo, o desate algo y quedará desatado en el cielo. O sea que esos cambios así, no, como que no hay gran problema, porque es la iglesia en general. Malo que un sacerdote o una comunidad o una diócesis o como sea, cambie las palabras, pero las palabras las cambie totalmente de cómo está establecido. O que diga palabras que están totalmente fuera del contexto. ¿Sí? Y ahí sí no hay consagración. Pero, ¿qué decimos? Dice Verónica, hasta hace 2 semanas estaba en la escuela para guías de los talleres de oración y vida. Decidí dejarlo, pues cada vez me resultaba más difícil por el fastidio que sentía en las modalidades de oración. ¿Cree que ese fastidio viniera de Jesús? Ahora me siento mucho más entregada a los conocimientos en divina voluntad. Me siento liberada y en total libertad de rezar como Jesús lo hacía. ¿Habré hecho bien? Por supuesto que sí. Acuérdese de los gozos espirituales que Jesús le va a conceder al alma, que se rodee de la fe, que se rodee de Él, que lo tenga a Él como vida. Y uno de esos gozos es el fastidio de todo aquello donde antes se sentía atraída, ahora se va a sentir fastidio de eso. Así que yo le digo, no se apuren, yo creo que está totalmente en el punto de la divina voluntad. Dice el Padre Dengo, ¿todos somos hijos de Dios? No. Todos somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, pero solo en Cristo adquirimos la condición de hijos, y esa dignidad solo por el bautismo se recibe y es real.
Y él mismo dice, gracias por permitirme participar, estoy a sus órdenes. Para mí es una felicidad poder servirles. Gracias, Padre, Muchas y gracias, ojalá Padre. que nos corrija en todo lo que erremos, ¿no? Tenemos otra pregunta para él. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues agradecemos su presencia, agradecemos la presencia de Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Quedaron varias preguntas, pero las guardamos para el siguiente programa. Muchas gracias a todos y gracias por sus saludos y comentarios.